Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre San José. José ha pasado en silencio por las páginas evangélicas. Muchos lo llaman el santo mudo porque no habla en la Sagrada Escritura, pero es solo y nada menos un creyente que presta atención al Dios que se le muestra en los sueños, que se admira ante la presencia del misterio en su Hijo. José es el hombre de la escucha y del silencio, esposo de la Santísima Virgen María, patrono de la Iglesia Universal y de los seminarios, considerado también patriarca de la Iglesia. En la solemnidad de San José, la liturgia de las horas nos ofrece un sermón de San Bernardino de Siena, en el cual se presenta al carpintero de Nazaret como una especie de eje entre los dos testamentos. José viene a ser el broche del Antiguo Testamento, broche en el que fructifica la promesa hecha a los patriarcas y los profetas. Solo él poseyó de una manera corporal lo que para ellos había sido mera promesa. José pertenecía al linaje de David. Las tradiciones evangélicas discrepan al darnos el nombre de su padre, bien porque apelen a la ley del levirato, bien porque una de ellas se refiera al abuelo. Era hijo de Jacob, nos dice Mateo en el capítulo 1, versículos 15 al 16, o de Leví, Lucas 3:24. Para los cristianos no es más que un anillo en las listas genealógicas. José es el hombre de la escucha y del silencio. Es el que en los sueños descubre el proyecto de Dios, como lo había hecho el patriarca José, vendido por sus hermanos, lo que nos narra Génesis capítulo 37, versículos 6 al 9. Me refiero a José, el llamado así soñador, hijo de Jacob. José es el creyente que al cumplir la ley del Señor descubre la llegada del tiempo del Espíritu de Dios. José es el padre que, al buscar a su hijo perdido, descubre el misterio de la paternidad de Dios. El hijo del carpintero. Después del viaje a Jerusalén, en el que Jesús se manifestó a los doctores de su pueblo, toda la familia volvió a Nazaret. Continúa el silencio. El texto evangélico resume aquellos años en una escueta observación. Jesús vivía sujeto a ellos, progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Si María guardaba todas estas cosas en su corazón, es de suponer que también José meditara en su interior los acontecimientos ordinarios y silenciosos que se desarrollaban ante sus ojos. José de Nazaret, nació en Nazaret, es calificado por los evangelios como un tecton, es decir, un artesano de la madera. Era un carpintero e hizo de Jesús un carpintero, como sabemos por los comentarios que la gente le dedica cuando ya adulto vuelve a la aldea de su infancia. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Lo que nos dice Marcos capítulo 6, versículo 3. Otra tradición evangélica recuerda estos detalles de la familia al presentar la misión profética de Jesús. Al comenzar su vida pública tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José. Lucas 3:23. A continuación, Lucas incluye la genealogía ascendente de Jesús. Sus orígenes y actividad son también evocados en la presentación que de él hace Felipe a Natanael. Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Juan 1:45. Estas palabras nos han parecido siempre una primera confesión de la fe cristiana. La búsqueda de los hombres, tema característico del Antiguo Testamento, termina en Jesús. Él es el anunciado por la ley y los profetas.
Pero el esperado no es un ser evanescente, tiene raíces personales y locales. Ante las desviaciones demasiado espiritualistas de algunos cristianos de los primeros tiempos, era preciso afirmar la realidad encarnada del Verbo de Dios. Y entre otros procedimientos, el evangelista apela también al de su filiación y al de su lugar de origen. Creer en el Verbo de Dios exige identificarlo con el Hijo de José de Nazaret. José era considerado como una prueba de la humanidad del que se prolongaba, o de mejor dicho, del que se proclamaba camino, verdad y vida. Nazaret se convertía así en una especie de lugar teológico. Estos orígenes no fueron olvidados por el Maestro. Jesús volvió un día a su tierra y a su aldea. Enseñaba el sábado en la sinagoga, de tal manera que sus vecinos decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su tierra y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Mateo 13, 54 al 58. Al estilo de las escandalizadas admiraciones, nos hace suponer que seguramente José no vivía ya por entonces, pero su paternidad seguía siendo una referencia obligada para Jesús, y un escándalo, ya no por el modo de su nacimiento, sino por la imposibilidad aparente de que el hijo del artesano pudiera presentarse como un profeta, como tal profeta. Los hermanos y hermanas de Jesús pueden muy bien ser parientes cercanos, miembros de la familia amplia con la que Jesús había transcurrido su niñez, primos hermanos. José ha pasado en silencio por las páginas evangélicas. Es solo y nada menos un creyente que presta atención al Dios que se le muestra en los sueños, al Dios único y verdadero, que se admira ante la presencia del misterio de su Hijo, que pasa a su Hijo la herencia mesiánica de David y la raíz de humanidad que Él ha querido abrazar para siempre. ¿Qué sentido podrían tener sus palabras ante aquel que era la palabra hecha carne en su propio hogar? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace, in notitia veritatis proficere, pax et bonum.